Más ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción de presentar la intervención de don José Manuel Lara Bosch, presidente del Grupo Planeta y del Grupo Antena 3. Hijo de José Manuel Lara Hernández y de María Teresa Bosch, es el presidente del grupo creado por su padre en 1949 y al que está vinculado directamente desde 1963. En el 96 fue nombrado consejero delegado, iniciando el proceso de diversificación, y en 2003, tras la muerte de su padre, fue nombrado presidente. Desde esa fecha, José Manuel Lara es también presidente del Grupo Antena 3. José Manuel Lara cursó estudios de Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y es máster en ESADE. Inició su carrera profesional en el año 1963 en Larousse, en París, pasando a ocupar posteriormente diferentes responsabilidades dentro de la estructura y de las empresas del Grupo Planeta, tanto en España como en América Latina. Es también miembro de la Junta Directiva del Instituto de Empresa Familiar y de los consejos de administración del Banco Sabadell Atlántico y Grupo CED. También es patrono de la Fundación Carolina y de la Fundación Camilo José Cela. Ha sido presidente del Instituto de Empresa Familiar, del Círculo de Economía y de UTECA. En el año 2007, la Generalitat de Cataluña le concedió la Creu de Sant Jordi. El 13 de agosto de 2009 dejó de ser el máximo accionista del Club de Fútbol Español de Barcelona, vendiendo su paquete de acciones a un grupo inversor liderado por Ramón Condal. El 21 de octubre de ese año recibió la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid. El Grupo Planeta es el primer grupo español de comunicación que opera en España, Francia y América Latina. De capital íntegramente familiar, concentra su actividad en los ámbitos editorial, de la información, la formación y el entretenimiento audiovisual y cuenta en la actualidad con más de 100 empresas entre propias y participadas. Es el grupo segundo editorial de Francia, tras Editis, y uno de los principales líderes de la edición en Europa. Es también número uno indiscutible en la venta directa de grandes obras enciclopédicas, en la distribución de fascículos coleccionables y un referente, sin duda, en la venta a distancia a través de distintos soportes, entre los que destaca Internet. Participa en el Grupo CED, líder mundial en contenidos para teléfonos móviles, y está presente en la distribución cinematográfica y de contenidos audiovisuales y en la formación para profesionales. También destaca la Escuela de Administración de Empresas. Una de las principales apuestas del Grupo Planeta desde finales de los 90 ha sido la inversión en medios de comunicación hasta convertirse en uno de los grandes líderes españoles. Sin duda, es el grupo multimedia que mejor está resistiendo la crisis en España y que mantiene un rumbo firme sin bandazos. Desde el año 2003, José Manuel Lara preside como principal accionista el Grupo Antena 3, Antena 3 Televisión, Onda Cero Radio y Europa FM. El Grupo Planeta es también accionista de referencia de los diarios La Razón y ADN. Desde septiembre de 2007 es propietario de la mayoría del primer grupo de comunicación colombiano, Casa Editorial El Tiempo, editor del diario líder en Colombia, El Tiempo, y del primer canal de televisión local de Bogotá, City TV, entre otras muchas publicaciones. José Manuel Lara fue investido doctor honoris causa por la Universidad Antonio de Nebrija. José Manuel Lara aprendió de su padre lo más importante del sector, pero también una forma de entender la vida amante del riesgo controlado y siempre presidida por la honestidad, la bonomía, la generosidad con sus colaboradores, la amistad profunda con sus autores y un patriotismo bien entendido. Es un hombre que siempre ha sabido poner en primer lugar valores que para muchos hoy están en desuso. Por eso, para el Foro de la Nueva Comunicación, es un honor recibir al presidente del Grupo Planeta. La tribuna es suya. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Si vamos a hablar del futuro, del presente y futuro de los medios de comunicación, nos arriesgamos a decir muchas tonterías.
ya les voy a adelantar que yo no les voy a decir cuál es el futuro, por dos motivos. Primero, porque no lo sé. No lo sé, y segundo, si lo supiera, tampoco se lo diría, me lo guardaría para mí y no daría pistas a la competencia, que serían informaciones muy valiosas. Lo que voy a intentar es dar una serie de claves que de alguna manera marcan este futuro y que pueden condicionar el presente y el futuro de los medios, ¿no? Hemos de tener en cuenta que estamos ante una situación complicada, pero también muy interesante. La cantidad de cambios que se está produciendo que afectan a los medios hacen que estemos en un entorno lleno de retos y oportunidades, que evidentemente son los entornos más complicados, pero también son los más interesantes. Yo aclararía que quizás en estos momentos confluyen 4 fenómenos diferentes que afectan brutalmente el mundo de los medios. Y ninguno de los 4 por sí solo explica la situación en que viven ni marca el camino, pero los 4 juntos yo creo que indican bastantes cosas. En primer lugar, está la famosa y archiconocida crisis que también afecta al mundo de los medios. Este es el primer fenómeno. Esta crisis en los medios ha afectado sensiblemente a las 2 fuentes de ingresos de los medios de comunicación. El comprador o el suscriptor, según sea diario o televisión, lo que sea de pago, y la publicidad. Es evidente que ha habido una caída de la publicidad enorme en el último trienio. Podríamos hablar de una caída del 30 al 40% de lo que podríamos denominar la tarta publicitaria a repartir entre los medios. Lo podemos decir en serio, la inversión publicitaria, frenada más ya en los últimos años, pero en concreto todavía en los medios escritos, en prensa de pago, todavía hay caída, todavía no se ha tocado el fondo. En los mundos audiovisuales, afortunadamente parece que ya el año pasado fue un año un poco mejor que plano y este año también tiene algunos síntomas de ser mejor que plano, pero no negativo al menos. Si estamos hablando de que en el año 2007 eran prácticamente 6.000 millones las facturaciones publicitarias de todos los medios de comunicación y que nos acercamos en el año 2009-2010 a poco más de 4.000, verán que esos 2.000 millones alguien paga la fiesta. Esto se ha unido también a que ha habido una caída de circulación en la prensa escrita o ha habido caída de abonados en la televisión de pago. Todo lo que sea información de pago ha tenido una caída. Eso incide a su vez también en los ingresos y incide en los gastos, porque cuando hay estas dificultades de circulación, lógicamente los medios impresos invierten más en promoción, a ver si se resisten, si pelean, si evitan esta caída. El segundo fenómeno que ha habido es lo que podríamos llamar un cambio total de mercado, ¿no? No en el mundo de los medios, sino para mí en todo el mercado de consumo. Estamos viviendo la generación del precio ante todo, la generación del low cost o del todo gratis. El consumidor cada vez siempre ha sido listo, pero cada vez está más informado y como es listo, cada vez sabe más lo que quiere. Y en los últimos años ha decidido que sobre todo quiere precio. Ha renunciado a servicios y confort en compañías aéreas y prefiere el low cost con menos servicio pero con una diferencia notable de precio. Estamos asistiendo al éxito de hoteles sin personal. La Fórmula 1 en Francia son hoteles que no tienen prácticamente personal a cambio de precio. Estamos asistiendo a la pérdida de la garantía de la marca contra la marca blanca a cambio de precio. Estamos asistiendo a la pérdida de atención y servicio al cliente en el punto de venta a cambio del autoservicio en la gran superficie a cambio de precio. Estamos asistiendo a la pérdida del valor de la exclusividad de la ropa a cambio de ropa de marca no exclusiva que puedes coincidir a cambio de precio. Pues no iba a ser distinto el mundo de los medios. El fenómeno del low cost o del todo gratis ha afectado y afectará todavía más. Quiero poner un ejemplo que es muy representativo. Las enciclopedias. Yo lo pongo porque creo que las enciclopedias en el fondo son información, es información histórica frente a la prensa, que es información diaria. Hoy en Europa no queda una sola gran redacción de enciclopedias de las históricas.
ni la británica, ni la Rus, ni Spasa Calpe, en ninguno de los mercados tiene ya aquellas redacciones de más de 100 personas actualizando permanentemente la enciclopedia. Porque de las grandes enciclopedias, como eran en España, Spasa o la Rus, francesa, pero también está en España, hoy día se venden entre un 10 y un 20% de las que se vendían antes. La pura enciclopedia informativa. Porque la gente considera que entre la Wikipedia o el propio Google ya tienen la información. Y la tienen gratis. Y saben que no tienen la garantía de la credibilidad de esa información. Lo saben perfectamente, como la tuvieran en la británica. Pero prefieren el cero, el costo cero, que esa garantía. Y la prueba es que se han hecho varios esfuerzos, especialmente la británica, llegó a poner a precios prácticamente casi gratis la enciclopedia en la red y, bueno, podemos decir que murió virgen de ser consultada, ¿no? Es decir, si la gente cuando busca información histórica para sus trabajos de los alumnos, el costo cero predomina, pues no sé por qué para la información de actualidad va a predominar otro criterio. Y hay tantas vías hoy que esa información la tenemos con un método técnicamente asequible y rápido, en el instante y con costo cero, que realmente este cambio de mercado general del low cost, del precio ante todo, también va a afectar evidentemente aquí. Hay un tercer elemento que aquí juega muy potente, que ha sido, en otros sectores no tienen el privilegio de poderlo disfrutar, pero tampoco tienen el problema de tener que sufrirlo, han sido el cambio tecnológico. La propia red, el propio Internet, es una tecnología que está variando, está llegando, está entrando, está mejorando, está introduciéndose cada vez más en el tejido social y esto ha cambiado muchas cosas y evidentemente el mundo de la información. Si a eso añadimos la televisión digital que ha permitido la fragmentación del espacio aéreo y tanto la fragmentación de canales y de audiencias y muchas más cosas que podríamos añadir, ese cambio tecnológico también incide en el mundo de medios. Y por último, un cambio puramente social. Estamos viviendo, no nos engañemos, lo que podríamos llamar la sociedad ya no de la información, sino de la hiperinformación. Hay tres fenómenos a la vez. Todo el mundo tiene más información que nunca, de todo. Todo el mundo quiere más información que nunca, de todo. Y tercero, para satisfacer esa demanda y cubrir ese gran canal de oferta, se está convirtiendo en información casi de interés nacional temas que hasta ahora eran banales y no interesaban a nadie, como quién es el amante de quién y quién es infiel a quién. Este es un producto muy típico de las sociedades ansiosas de información y hiperinformadas. Ese cambio social de la hiperinformación, que tiene unas grandes connotaciones positivas, tiene unos grandes peligros. Primero, ya lo he dicho, para abastecerla, que se pierda seriedad en la selección de lo que es noticia y no es noticia, o se acabe convirtiendo en noticia las cosas para satisfacer la necesidad, más que por ellas sean noticias. Y segunda, el rigor de tratarlas. Cuando te viene una avalancha de noticias es muy difícil tener filtro para todas. Y muchas se cuelan. Y el tercer gran problema es que ante esa avalancha de información hay el riesgo de que para distinguirte de los demás radicalices la forma o radicalices el contenido. Lo crispes, lo tenses, lo lleves a extremismos, que es otro fenómeno que también estamos viendo. Y estos cuatro elementos que he dicho, crisis, el cambio de mercado de low cost, el cambio tecnológico y el cambio social, vienen siempre por delante de las situaciones previstas y muchas veces la situación legal no está preparada para estos cambios. Estamos asistiendo, afortunadamente, espero que mañana en el Senado se ratifique una enmienda que han presentado afortunadamente los tres grandes partidos conjuntamente sobre la piratería en la propiedad intelectual. Es una ley perfeccionable, todas las leyes son perfeccionables, pero es una ley que era necesaria. Estábamos bastante atrasados respecto a Europa en estos temas.
Era una ley imprescindible para conseguir que el creador, e incluso el creador físico final, tenga vueltas por su rendimiento, por su trabajo. Ha habido mucha cuestión y debate porque hay sectores que se oponen, porque manifiestan que esto es pérdida de la libertad de información. Dios nos guarde de atacar nosotros eso. Lo que usted informe de lo suyo, no informe de lo que ha escrito otro, sin derechos legales para hacerlo, ¿no? Hemos empezado a crear la cultura de que la propiedad intelectual es tan importante como la propiedad física y tan importante o más que la propiedad física como motor de actuación de una economía y de una sociedad. Espero que esta ley no sea una ley aislada, sino el principio de una filosofía legal y de un entendimiento político, jurídico, legal de la situación de la propiedad intelectual que siga profundizando en el futuro. Bueno, y de todas estas cosas que he dicho, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿Qué va a pasar? Y aquí sí que entramos en la bola mágica y en predecir aquello que dentro de 2 años tendremos que predecir lo contrario. Pero intentaré, más que predecir lo que va a pasar, dar pistas y después, si quieren, en el diálogo intentaremos avanzar en alguna más. Las conclusiones van a ser muy distintas para los distintos tipos de medio. No todos los medios tienen el mismo problema. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es la prensa diaria de pago. En esta se caracteriza en algo básico, que todo su tema es información. A diferencia de la televisión, siempre se ha dicho, es información, formación y entretenimiento. El diario no, es información. Ese es el problema que tiene, que es enormemente propio y que realmente en el futuro yo creo que va a seguir existiendo prensa de pago. A lo mejor es que no creo, quiero que exista. Puede ser, a veces todos confundimos los deseos con la realidad o los análisis de la verdad objetiva los hacemos muy subjetivos. Soy el primero en pecar en esto, lo confieso. Pero lo creo sinceramente, lo que sí que creo es que serán otro tipo de medios y con condiciones muy diferentes a lo que son los medios actuales. No habrá tantos diarios, no habrá 6 diarios de circulación nacional, habrá 2, 3. No tendrán circulaciones de cientos de miles de ejemplares, sino de decenas de millares. No serán de información, serán de análisis, recopilación y debate, sobre todo análisis y de opinión. Evidentemente irán a menos gente y gente de un nivel más cualificado cultural y económicamente, más interesada por el análisis y evidentemente tendrán ingresos publicitarios de anuncios o denunciantes que piensen claramente en ese target. Yo creo que este será realmente el futuro. Más complicado cuando entramos en la prensa gratuita. La prensa gratuita tendría que estar en el mejor de los momentos, porque si la pones en la red y te la toman igual de gratis que en papel y encima te ahorras el papel, la impresión y el reparto, que vale a veces, es curioso, el regalarla es más caro que hacerla a veces, el llevarla al cliente, ¿no? Pero esto no es así. Esto no es así porque el mundo de la publicidad considera que ese comprador o usuario de la prensa gratuita vale menos que el usuario de la prensa gratuita en papel y menos que el usuario de la prensa de pago y paga por la publicidad, por el costo por millar, el CPM, pues casi la 7ª parte en Internet que en papel. Y es lógico, y es un fenómeno que hasta que se normalice quién es el usuario de esa prensa gratuita en la red y los anunciantes lo podamos, porque en este caso yo soy anunciante y medio, podamos valorarlo, esto seguirá siendo así, por lo cual es un sector pequeño y con un futuro incierto. Para acabar, la prensa escrita hablaría del problema de las revistas. Ahí yo creo que no ahora, sino hace mucho tiempo, la información general en semanarios y mensuales está en vías de extinción. En vías de extinción. Realmente, si miramos los diarios de hoy, se parecen más a los semanarios de la transición que a los diarios de la transición. Ya están dando día a día lo que antes daba cada semana. Han desplazado
realmente ese hueco. Si nos pensamos bastante bien, los reportajes, las firmas que hoy tienen los diarios eran las que tenían Cambio 16, Tiempo o Opinión hace 35 años. Pero en contra sí que excluyo algo que yo no conozco por no estar nunca y no sé ni opinar, que es la prensa del corazón. Es un mundo que desconozco, prefiero no opinar. Pero aparte de estos semanarios sí que seguirán revistas nicho, revistas muy dirigidas a públicos muy calientes, muy segmentadas, con público y publicidad muy segmentada. Ya pasaríamos al mundo de la radio. Esta la que va a ser más estable. La radio es la gran incombustible ante los cambios. Yo creo que por una razón muy sencilla, porque es el único medio utilizable haciendo otra cosa. Entre los oyentes de radio están todos cuando conducimos, o los profesionales de la conducción. ¿Cuántos talleres de trabajo manual están con la radio puesta? ¿Cuántas hombres o mujeres en las labores del hogar la compatibilizan con oír la radio? No pueden sustituirla por nada, porque mientras estás cocinando, estás en la máquina trabajando, en el coche conduciendo, no puedes ni ver la tele, ni navegar en Internet, ni leer un diario. Solo puedes escuchar la radio. Eso lo ha creado un gran mercado, la radio, y creo que por ello ha subsistido. Bueno, no hablemos de ahora, cuando apareció la televisión todo el mundo pensaba que era el final de la radio. Les hablo de hace 50 años, o 60, y la radio está ahí, y cada día más potente, ¿no? Y por último nos encontraríamos con el tema de la fragmentación de la televisión, para decirlo de alguna manera, el cambio en la televisión. Hombre, no se tener en cuenta que los que ya tenemos 60 años, los hemos pasado, vivíamos de muy niños sin televisión, desde los años 50. Después teníamos un canal. Después vino el famoso UHF, que era la 2, y había 2. Esperamos hasta el 82-83 en algunas autonomías para tener el canal autonómico. Hasta el 89, que es anteayer, no aparecieron Antena 3 y Telecinco. Perdón, la licencia, empezaron, creo, a emitir en el 90. Hace 20 años solo. Hace 20 años teníamos 2 cadenas de televisión. Claro, hoy tenemos 8 operadores de televisión. 2 públicos, Televisión Española y Forta, las autonómicas, el único país del mundo que tiene 2 operadores públicos, el único, con 2 múltiples cada uno, eso significa 8 canales cada uno, y como Forta prácticamente está en toda España, eso significa 16 canales de televisión públicos en el aire y gratuitos en España. Y 6 operadores privados, que a 4 canales por múltiples cada uno son 24 más. Ya tenemos 40 canales en toda España en abierto. Añada usted de las televisiones locales y las televisiones de pago. Claro, no todos los canales estos nuevos triunfan y ninguno aspira a competir en audiencias con la 1 o con Telecinco. Los que tienen el éxito rotundo de estos nuevos canales están entre el 2 y el 3% de audiencia. Son 2. Los que van bien están entre el 1 y el 2, pero los que van muy mal también están en el 0,3-0,4. Y todos van arañando audiencia. Ello lleva a un fenómeno complicado de mantener, porque toda esa audiencia de la televisión libre, si no se inventa otra cosa, la televisión hasta ahora, y yo veo difícil inventar otra, la televisión libre, no de pago. Perdón, la televisión en general solo se financia con el pago, eso, la televisión de pago, y la abierta con publicidad o subvenciones. No creo que sea el futuro que las televisiones privadas tengan subvenciones, ni debería serlo. Luego se ha de vivir con la publicidad. Y si esa publicidad ha de financiar 40 o 24 canales en vez de 2, evidentemente toca a menos para cada uno. Y el gran peligro es que esto lo sabemos hacer bien o la pérdida de inversión en contenido será muy alta. Y todavía, y digo la palabra todavía con segundas, perderemos más calidad. La televisión tendrá que inventarse
por dónde se emite también. Hemos de ver cuál es el verdadero futuro de las televisiones en Internet, de la demanda, que cada uno se podrá componer su programación con las tecnologías actuales. Todo eso va a fraccionar cada vez más. Alcanzar los shares necesarios para atraer publicidad masiva va a ser muy difícil. Ello va a obligar a plantearse otros sistemas de transmisión de la señal y otros caminos para llegar a la gente, otros servicios y quizás más interactividad. Y el propio cambio también está produciendo una necesidad de cambio en los contenidos de la propia televisión. Es evidente que hemos de repensarnos la información pura, los telediarios, pues en concreto los 3 grandes telediarios de las 3 grandes cadenas no llegan al 50% de la audiencia en sus horas. Eso hace 20 años era impensable. A la hora del telediario estaba todo el país viendo, uno u otro, pero viendo el telediario, ¿no? No se os ocurría a nosotros, a ninguno, ni los más jóvenes de niños, decir a papá que quitara el telediario para ver nosotros Clan, el Bob Esponja. Hoy tiene audiencias el Bob Esponja sin mirar a los telediarios en la hora del telediario. Bueno, se fija que es una fórmula que no tiene la fuerza que tenía, que la gente está llegando con una información a esa hora y a ese día que hemos de dársela de otra manera o más rápido. Y cuando entramos en los temas de formación y entretenimiento, que son los otros contenidos que tienen que preocuparse de la televisión, bueno, se está polarizando cada vez más en entretenimiento de producción audiovisual, cine y series, y después en una televisión en directo donde han desaparecido los formatos espectáculo por los formatos batalla, pelea, debate, no sé cómo llamarlos, pero han desaparecido pues desde Ayer Noticia Hoy Dinero, Esta Subida, si queremos en terrenos más frívolos, Corazón, Corazón, Lo que necesitas es amor, que eran un tipo de programas de entretenimiento no basados en el debate disputa, ¿no? Ahí marca mucho, y sobre todo el espectador. El espectador es inteligente y pide lo que quiere. Después los anunciantes también sabemos influir o influimos eligiendo por target uno u otro programa. Y las televisiones también tenemos un deber hacer que, bueno, nosotros intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y podemos, no siempre acertaremos, pero intentaremos no ser los más adelantados en este tipo de televisión, sino lo más prudentes como mínimo, ¿no? Existirá siempre la televisión y existirá la televisión tal cual, porque evidentemente alguien tiene que programarnos la televisión. Por mucho que sepamos lo que queremos, por mucho que nos den tecnología para poder ver en diferido uno y otros programas programados con nosotros, cada uno lo que quiera, eso da un trabajo enorme, una ocupación de tiempo enorme. Y a lo mejor un profesional de ver la televisión se lo hará, pero los que usamos la televisión como evasión, como entretenimiento, preferimos optar entre lo que nos ofrecen y no tener que tener un trabajo enorme seleccionando. Entonces siempre habrá ese papel de ofrecer, de empaquetar, de programar lo más adecuado para cada uno de los posibles televidentes y pelear por ese share. Pues poco más les puedo decir. A partir de ahí, si ustedes quieren, intentaré ahondar en lo que pregunten y muchas gracias. No, muy bien. Bueno, deprimente, quizás realista también. Muchas gracias. Bueno, pues si le parece, don José Manuel, vamos a empezar con las preguntas. Hay bastantes. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: con la caída de la publicidad y de la difusión en los medios impresos y la influencia de Internet, se puede provocar que solo queden 2 o 3 diarios nacionales, como usted ha señalado. ¿De qué signo serían esos diarios, en su opinión?
También le preguntan, Arturo López, cómo le va en La Razón y en ADN y si estos dos periódicos sobrevivirán a la crisis que usted ha señalado en su ponencia. Bueno, la primera, querido José Manuel, por ser tocayo, ponme la más fácil. Yo creo que, evidentemente, si creo que diarios que sobrevivan tendrán que ir hacia un público que busque más opinión, a un público más cualificado, a un público de más formación, creo que tendrán la obligación de ser lo más subjetivamente objetivos posible. Creo que no van a tener sitio en este campo todo aquello que se radicalice para un sentido o para otro. Porque normalmente este público, que yo creo que va a preocuparse más por la opinión, no será el público más radicalizado porque este ya tiene su opinión y no quiere ni oír la opinión de nadie más. Entonces creo que realmente tendrán que tender, esos pocos medios que queden, tender a buscar la visión lo más objetiva posible, y entiendo que la objetividad y la centralidad no existe nunca. Para todos el centro somos nosotros y todos los demás están un poco a la derecha o a la izquierda. Esto es la realidad, es muy objetivo el concepto de centralidad, ¿no? Pero sí tendrán que tender a una centralidad y a ir a buscar una mayor gama posible y no, desde luego no radicales. La segunda, pues bueno, yo tengo que decir que a lo mejor estoy equivocado, pero creo que en estos momentos tengo el dudoso honor de que nuestro diario de pago sea el segundo más rentable en España. Es el primero que menos pierde. Hay uno que gana y todos los demás perdemos. Y dentro de los datos, si no me estoy muy equivocado, aquí hay gente que tiene la información mejor que yo, somos el que menos perdemos, aparte del único que gana. Hombre, ser el segundo nunca es malo. La verdad es que las pérdidas son bastante controladas o moderadas, diremos incluso, y creo que son, en una situación como la que estamos viviendo, unas pérdidas soportables en esperanza de que esto cambie y que sepamos hacer el cambio. Si no sabemos hacer el cambio, ya podríamos estar en mejor situación o en peor, que también moriríamos en el cambio. Aquí lo clave va a ser los que hagan bien el cambio. Rodrigo Martín le pregunta, ¿cómo ha llevado Planeta la crisis? ¿Qué beneficios ha obtenido en el último año? ¿Le fue mejor que en el año anterior? Bueno, nosotros, a ver, la diversificación de actividades nos ha permitido pues sufrir bastante en algunas actividades. Antes de contar, nosotros vendíamos decenas de millares de enciclopedias de 1.500 euros al año que hoy no se venden. En alguna actividad hemos tenido realmente un decremento de actividad. Por otro lado, nos ha permitido en otras tener un incremento muy notable. Y en conjunto, los 3 últimos años estamos manteniendo la cifra consolidada de negocios con crecimientos simbólicos. Lo que crece compensa las divisiones que no crecen. Y con mejoras notables de resultados cada año, del orden de 50 millones de beneficio más el 2009, sobre el 8 y el 10 sobre el 9. Realmente, pues, todo ello con una gestión dura, el darse cuenta que también todos nos equivocamos y que en fase de desarrollo nos pasamos. Una parte es una reducción drástica de estructuras que hemos tenido que hacer y de gastos, y otra parte es volver atrás a algo que no tenemos que haber hecho antes, pero que también cuando todo sopla de viento de proa, todos caemos en el error de crear lo que en Cataluña llamamos greix. La traducción sería grasa. Grasa no necesaria para que la musculatura funcione, ¿no? Es decir, hemos podido afortunadamente hacer esta reestructuración sin traumas y muy pactada con el personal. Y
yo no puedo hablar, excepto el 2008, que realmente sí, que lo hicimos, pues además castigamos brutalmente todo el balance a nivel de activos, a nivel de reestructuración, preparándonos. O sea, yo creo que tuvimos la suerte de hacer los deberes cuando tocaba, ¿eh? Y no aludo a nadie en eso. Quiero decir que todo el mundo le ha entendido ya. Era en el 2008. Hicimos los deberes entonces y realmente ya nos ha llevado pues, a un 2009 y a un 2010, repito, de volumen de negocio similar, pero con resultados significativamente mejores, que nos permiten estar muy tranquilos y visualizar bien el futuro. ¿Me deja alguno o...? Seguramente habrá oportunidades para que vuelva a este tema. Grupo Planeta y su socio de Agostini son empresas familiares que, a pesar de las dificultades, se mantienen fuertes y vitales. Carlos Rojo le pregunta qué sentimientos y qué enseñanzas le suscita a usted la caída del Grupo Prisa en manos de un fondo de inversiones norteamericano que está imponiendo un plan brutal de desinversiones, cierres, regulaciones de plantilla, arrasando el legado de don Jesús Polanco. Bueno, a mí es un tema que me gustaría hablar poco, porque siempre que hablas de colegas, ellos entienden que hablas de competencia, o como competencia. Yo prefiero hablar como colega. Yo diré que lo primero es que quiero rendir un homenaje al Grupo Prisa. Quiero rendir un homenaje al Grupo Prisa. Es un grupo que estaremos de acuerdo en muchas cosas, en otras no, pero que ha demostrado una capacidad de generación de empresas, de industrias, de contenidos y culturales realmente espectacular. El primer embrión del Grupo Prisa tiene solo 50 años. Creo que ahora lo están celebrando, que es Santillana. Conseguir desde ahí crear el enorme conglomerado editorial, sobre todo en libros de texto que han creado, no siendo importantísimos solo en España, sino siendo en países como Brasil absolutos líderes. Esto solo es para pasar a la historia de la edición. El iniciar en los años de la transición un diario nuevo que a los pocos años era el líder de difusión y era lo que era y todavía hoy es el líder en difusión y en negocio, es para pasar a la historia. Lo que han hecho de una cadena antigua pero tambaleante como la SER, tomarla y llevarla a ser lo líder que es y los años que hace que es líder en la redifusión, es de antología. Y sabe muy mal, cuando eres hombre de este sector, cuando admiras esas empresas, cuando no te sientes que sean enemigos tuyos. Bueno, perdón, yo no me siento enemigo de ellos. No es lo mismo. No sé lo que ellos se sentirán. No es mi problema, es el suyo. Te sabe mal que por una situación financiera de la holding, yo creo que básicamente aquí el problema es que en aquel momento que toda España estiró más la manga que el brazo, que todo este país se sobreinvirtió, no solo el mundo de la construcción, nos sobreinvertimos en obras públicas, hicimos AVE para varios próximos años, nos sobreinvertimos y nos adelantamos en autopistas, nos sobreinvertimos, y las empresas también nos sobreinvertimos y nos adelantamos lo que era aconsejable. Yo creo que ahí es el único problema que ha caído sobre Prisa. Y ese problema lleva a una situación muy complicada. Muy complicada. Yo leía el otro día unas declaraciones de Juan Luis Cebrián que diría que el 80% las rubricaría. Es importante que en este cambio, si ha de haberlo, que si no lo hubiera no pasa nada, del concepto de lo que era el Grupo Prisa, él manifiesta que es el gran grupo y que se ha de conservar. Miren, mitos no, pero sí que los medios que el Grupo Prisa generó tengan una vida posible, económica, asegurada, y que no se vean afectados estos medios, estas empresas, que son modelos, en mi opinión, como es el diario El País, como es Santillana, como es la SER, no se vean afectados por una crisis financiera, si es que la tienen, de la holding y por un cambio brutal en el capital y en la toma de decisiones. Esto es lo que yo desearía. También le preguntan, don José Manuel, si ha resultado fatal para Prisa y para sus medios la excesiva dependencia de la política del Gobierno, del PSOE, y de esperar quizás demasiado del Gobierno.
Yo no tengo demasiado claro eso. Ni se ha pesado ni que haya sido así. Puede ser y podemos pensar que Prisa ha tenido cada vez una posición de principios, de ideología y de ideas más clara o más definida. Pero yo tengo la sensación de que ha habido momentos que no ha sido el grupo de medios ideal para el gobierno. Otra cosa es para las ideas. Yo no creo que haya sido tanto este fenómeno. Si evidentemente, y ahí viene la realidad, lo que sí que es muy grave, y has de cuidarlo mucho, y si lo consigues tienes un gran mérito, es que no es que dependas solo tanto, es que no se perciba que dependes tanto, o que no haya la convicción o la percepción en el lector, en el usuario de los medios, que el usuario pueda percibir que tus medios tienen ideas, pero no disciplinas, que tienen principios, pero no tienen programas electorales. Esto es el objetivo que tiene que conseguir cualquier editor. Es muy difícil, yo lo viví más fácil en otro sector en el que estaba en toda mi vida inicial, que era el mundo del libro. En el mundo del libro, yo recuerdo, en los años 70 y principios de los 80, podíamos permitir publicar en misma semana Fraga y a Carrillo, en Planeta, con el nombre Planeta los dos, porque claro, en el libro el responsable es únicamente el autor de la idea, o básicamente el autor. Cuando entras en los medios, el poder publicar los dos extremos en un medio con sus opiniones es bastante difícil. Los medios tienen que tener principios e ideas, no esconderlas, tenerlas claras para no engañar a nadie, pero ha de conseguir que no se identifique con partidos. Esto sí que es grave. Si el mercado ha percibido que el Grupo Prisa se ha identificado demasiado con un partido, lo triste es que sea verdad o no sea verdad, el fenómeno es grave para el Grupo Prisa. Rodrigo Gutiérrez, Jesús Díaz y Alicia Escribano le preguntan sobre Televisa, sobre La Sexta. El grupo mexicano Televisa podría estar intentando la venta de su participación en La Sexta de alrededor del 40%. ¿Cómo puede influir esta operación en la posibilidad de un nuevo intento para fusionar Antena 3 y La Sexta? ¿Es imposible retomar las conversaciones? ¿Por qué han fracasado estas negociaciones? Ecuación de canje, reparto de poder, diferencias culturales y división del negocio, diferencias editoriales. ¿Va a dejar a Telecinco que prospere en su particular modo de hacer un todo uno, un todo igual en la televisión, banalizando e italianizando 8 canales? ¿Le interesaría comprar el paquete de Televisa? Muchas preguntas. Bueno, hay una que ya la contesto muy fácil, ¿no? Lo que puedo hacer en Telecinco es nada. Opinar como ustedes, o sea, yo no puedo evitar que Telecinco haga lo que crea que tiene que hacer y me parecerá bien lo que haga, ¿no? Podemos poner eso más difícil desde una competencia, ¿no? Mire, no... Es muy difícil saber por qué las cosas son posibles o no posibles, y imposible saber lo que será posible dentro de poco. Yo creo que sustancialmente el mapa de operadores de televisión en España no puede estar cerrado. No puede haber 5 operadores de televisión privados y 2 públicos. No existe ningún país. No existe ningún país. En el prefacio de la compleja, para decir una palabra suave, ley del 2005 sobre la pluralidad informativa, se hablaba de que por qué en Italia podía haber 4 canales, en Alemania 5 y en España solo había 2 canales privados, ignorando de que en Italia los 4 eran del mismo operador, que además era el dueño de la pública en aquel momento y ahora también. Y en Alemania los 5 eran de 2 operadores. Lo importante no es tanto el número de canales, es el número de operadores. Porque evidentemente nadie hará 4 canales generalistas si tiene 4 canales. Todos hacemos un generalista y una familia de canales segmentados para una población distinta, ¿no? Para mí no cabe, no es posible, no tiene sentido. Se hablaba antes de que los 3 grandes telediarios no llegan al 50. No tiene sentido que ahora haya 8 telediarios a la misma hora en la televisión, o con media hora de diferencia.
No tiene ningún sentido el número de operadores. Lo dijimos cuando se produjo la ley, lo dijimos cuando se permitió por la nueva ley fusiones entre ellos y lo sigo diciendo ahora. Otra cosa es cuáles son los intereses de cada uno y encontrar manera de conciliar esos intereses. Bueno, yo creo que, para decirlo solo verdad y nada más que verdad y la menos conflictiva posible, yo gran problema de que en el futuro y en el pasado nos hayamos podido poner de acuerdo con la Sexta, solo es uno, que se pongan de acuerdo entre ellos primero. Entre Televisa, Roures... Entre todos ellos. Porque te encuentras con músicas y pasos cambiados según con quién hablas, según el momento, y negociaciones muy complejas que parece que estás, y acabas... En la primera ronda de conversaciones ya se cerró una ecuación de cambio. Nunca más he discutido eso, imagínense, que es lo último que se cierra. Ya parecía que todo estaba, y a partir de ahí se acaban discutiendo temas muy menores, que yo tengo la sensación de que se introducen pues, por sectores que no están con ganas del acuerdo, que no todo el mundo quiere el acuerdo. No es mi problema. Yo no puedo poner de acuerdo a los accionistas de otra parte, ¿no? En el horizonte próximo, lejano, ¿usted ve esa operación Antena 3 Sexta o prefiere orientarse hacia otras posibilidades? No, mire, yo no soy muy realista. En primer lugar, nosotros tenemos muy claro que tenemos un proyecto serio que puede competir, luchar y vivir perfectamente solos. Evidentemente, tenemos un competidor que tendrá el doble de canales que nosotros, tendrá el 60% más de audiencia sumado que nosotros y tendrá el 60% de más de la tarta publicitaria. Esto pues te pone más difícil competir, pero no se puede pensar que todo es el tamaño, ni para competir ni para desarrollar. Hay un tamaño óptimo, creo que los otros, pues gracias al éxito que estamos teniendo la familia de canales, Nova, Neox y Nitro, que están dando audiencias que llegan a días ya más del 6% entre las tres de la audiencia total. Estamos en una posición muy posible de manejarnos con audiencia y con publicidad bien, y que no veo al menos amenazas ni peligros para poder desarrollar nuestro proyecto empresarial. Sería mejor poder contar con acuerdos o alianzas que nos aumentaran el espectro de canales para poder competir con nuestro gran competidor, pero creo que los demás saben perfectamente, los que pueden saberlo, que estamos abiertos a hablarlos cuando quieran, y que decirte, así lo saben todos, pero que no lo haremos por hacerlo, no lo haremos sin sentido, no lo haremos sin una fórmula que al final quede una sola empresa con una gestión profesional y con un plan estratégico claro, sin parcelas y reinos de taifas que compliquen después la gestión. Eso no lo haremos. Hablemos de la radio. Le preguntan por su valoración acerca del desarrollo y consolidación de Onda Cero en todos los campos. También le preguntan qué piensa de la operación de la COPE haciéndose con el acervo del equipo deportivo de la cadena SER. Y desde Servimedia le preguntan también si cree posible un acercamiento entre Onda Cero y Punto Radio y que se produzca una suma de postes de radio. A ver, aquí hay muchas preguntas. Yo en Onda Cero quiero decir que es de los proyectos que más contento estoy, en su medida y su tamaño, lógicamente. Yo recuerdo cuando, hace 7 años, tomamos el consejo, quien lo tomó, y la gestión, el equipo que nosotros pusimos en Antena 3 y por tanto en Onda Cero. El gran debate era cómo debía posicionarse, qué debíamos hacer, qué opciones teníamos para poder competir en un mercado muy complicado, donde éramos claramente en aquel momento
no sé si la tercera o la cuarta, porque no, me parece que hasta Radio Nacional estaba por delante, me indica que éramos la tercera, Javier, la tercera cadena a bastante distancia de la segunda. Y bueno, toda esta gente que te augura los difíciles futuros, nos auguraba un muy difícil futuro por posiciones ideológicas de contenido. Es evidente que de las 4 cadenas que hay hoy en España, incluyendo Punto Radio, que evidentemente es una cadena que existe y importante, 3 están coincidiendo más en un espacio ideológico y una tiene casi en exclusiva otro espacio. Primera cosa que se nos decía. Segundo, si has de competir, coño, y hay alguien tan duro en la competencia, muy radical en sus posiciones, tú has de competir a más radical todavía. Yo recuerdo la frase que ya acuñamos en el comité editorial de Grupo Antena 3, que íbamos a ser radicales en la moderación, que íbamos a radicalizar nuestra moderación, que evidentemente teníamos un público, un target, que podía estar entre el centro y el centro-derecha y que no podemos irnos a buscar otro, pero que tenemos que buscar a este con moderación, con respeto, con un tipo de información no menos desautorizante, agresiva, crispante posible. Lo habremos conseguido solo en parte, pero evidentemente lo que sí hemos conseguido 7 años después, estar más cerca del 1, estar el 2, más lejos del 3 que nunca, y no hemos parado de ir subiendo y subiendo audiencia. Yo creo que por ahí es un camino que vamos a seguir y que estamos muy, muy confiados en él. Evidentemente en radio los postes son muy importantes. Cuanto más postes tienes, más audiencia tienes, más alternativa tienes para hacer fórmulas, más coberturas tienes. Nos encontramos todavía en zonas de España que incluso tenemos problemas de tener que emitir desde fuera de la población porque no tenemos un poste allí, y cualquier operación de integración de postes en un proyecto pasaría un poco lo mismo que hablábamos antes con la televisión. Yo creo que también tanto los amigos de COPE como los amigos de Punto Radio saben que estamos también dispuestos a hablarlo cuando quieran. Lo que pasa es que también entiendo que no es tan fácil, porque aquí nos jugamos ya con un terreno más complicado. Es un terreno, a ver, ¿cómo explicaría yo? Estas cadenas de radio pueden integrarse en cadenas mayores, pero también tienen vinculaciones con grupos mediáticos, con otros medios del grupo. Los grupos de medios, si se quieren concebir integralmente, pues tienen, y también pasa esto con las televisiones, ¿no? Es evidente que en el grupo UNEDISA hay una vinculación clara entre un canal que se llama BO7 y que realmente es un canal, es la televisión del mundo, vamos a decir, no lo digo en plan despectivo, sino todo lo contrario. Tiene una vinculación de juego de marca, de juego de consolidación, que está por encima del interés individual de ese canal, está dentro de una estrategia de consolidación de grupo. También en Punto Radio está dentro de un juego del vocento de prensa local, radio local, prensa nacional, radio nacional, que es difícil de articular, por otro lado, con un juego solo de radio, ¿no? Es muy complicado estas conversaciones, pero yo creo que es otro terreno donde es posible, o sea, no las desecho ninguna. Rodrigo Gutiérrez, de El Economista, dice: la posición de Uteca respecto al concurso por los derechos de la Champions ha sido muy crítica con Radio Televisión Española, y desde el sector se habla de una instrumentalización por parte de Telecinco de la Asociación de Televisiones Privadas. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de Uteca? Y hay otra pregunta que dice: ¿qué tiene que decir de la concentración del mercado publicitario que supone la oferta de Telecinco? Vamos a ver. Yo no... El tema que me preguntas es de los temas más delicados para mí, porque tengo que hablar de mucha gente, pero no me importaría hablar demasiado. O sea, yo no creo que sea un buen camino las televisiones públicas con subvenciones de presupuesto del Estado compitiendo en el mercado de grandes contenidos, de grandes eventos o grandes productos, encareciéndolos para el conjunto de la economía española de manera notable. Entiéndame,
en el año 2010, perdón, 8, 9, bueno, hace un año y medio empezó la Champions en las televisiones del Estado. Antes de que el Estado interviniera, el costo de un partido en abierto que se pagaba a la UEFA era 22 millones de euros. Ese año la UEFA cambió la fórmula y en vez de uno en abierto y todo lo demás en pago, buscó 2 en abierto y menos en pago. Bueno, de allí salió el concurso que lo que antes por un solo partido exclusiva, no había ninguna televisión más que tuviera fútbol, pagabas 22. A partir de ese concurso se pagaron 36 y 30 por 2 partidos que perdían valor. Y el pago bajó muy poco. En conjunto, a los españoles le pasó de 22 a 60 millones tener fútbol de la UEFA en abierto. O si se hubieran aceptado las ofertas de las privadas, que eran de rentabilidad, de 35, en vez de 35 costó 65. Ya no entro que los 65 eran públicos y los 75 eran privados. Entro que este país nos costó, a España, exportó 30 millones de euros más. Y no veo cuál es la función pública de una televisión ofreciendo el mismo partido que los españoles lo verían igual. Yo creo que realmente es un tema que se tendría que plantear, se tiene que revisar, se tiene que cuidar en lo que es la inversión de las televisiones públicas en contenidos. Otra cosa es que yo no hubiera hecho, o creo que nos equivocamos, o se exageró esta nota de Uteca, no tenía que, estas cosas se tienen que discutir de otra manera, no se tienen que hacer a patadas en la puerta, se tienen que hacer primero donde se ha de hacer y solo se ha de ir a la patada en la puerta cuando te dé lo mismo casi que te cesen por darla, no sé me explico, cuando ya no veas camino, ¿no? ¿Quiere decir que Uteca no contó con su opinión, señor Lara? Bueno, Uteca cree que sí, nosotros creemos que no nos entendimos. Nada más, no. Es un problema, probablemente podemos ser nosotros los equivocados, ¿no? Yo no puedo decir la verdad, cada uno tiene la suya, ¿eh? Pero no, nosotros no hubiéramos mantenido eso así. En lo que el actor publicitario, bueno, yo creo mucho en el mercado y creo mucho en los órganos de defensa del mercado. La verdad es que no me quita el sueño el hecho de que Publiespaña pueda llegar a controlar o manejar el 20 y tantos % de toda la publicidad en España. Que los aprovechen si lo manejan bien y ya actuaremos si vemos que esto lo usan como privilegio posición de privilegio, ¿no? Hablo del 20 y tantos, perdón, de la publicidad institucional, ¿no? Porque aquí hay muchas cifras distintas. La inversión publicitaria, hemos separado la que es en medios y la que es en promoción. El 22 es más o menos lo que tendrá Telecinco, el 20 de lo que es en medios de comunicación, no solo televisión, sino todo, ¿no? Bueno, tampoco es una cuota tan grande. Y también los anunciantes son muy listos, también saben lo que saben, también saben lo que pesan ellos y la importancia que tienen, y también hay órganos de defensa de la competencia, ¿no? Ya tenemos que ir terminando, pero hay otras preguntas, algunas otras no las puedo ya, por falta de tiempo, trasladar. Le preguntan si sigue pensando en que es posible que las televisiones autonómicas dejen de emitir publicidad y, si no, si deberían ser privatizadas o cerradas. Mire, este es un debate que a mí me es especialmente delicado hablarlo. ¿Y por qué? Mire, yo solo creo que hay una razón, si es que esta razón vale, que es el debate previo, para justificar televisiones autonómicas, que es las lenguas del Estado, no hay otra. Aparquemos ahora, el tema de las lenguas, es otro debate. ¿De acuerdo? Quiero decirte, las televisiones autonómicas
privadas ni públicas no son en ningún sentido posibles ni viables. Para que tengan audiencia tienen que invertir en parrilla prácticamente lo mismo que las estatales. Porque al televidente no le cuentes que solo lo ven en Andalucía. Quiere ver una serie del mismo nivel y la misma calidad en Canal Sur que si son Telecinco. Y si inviertes lo mismo y solo tienes el 20% del mercado publicitario, esto no cuadra. Esto no cuadra. Países tan federales y también organizados y con tanta historia, que ahora nos ponen de ejemplo la sopa, que es Alemania, lo único que existe es el 2 de la televisión estatal, que tiene, de acuerdo y con pactos con cada lander, unas horas de desconexión, que el lander estas horas ocupa información local del lander, y según el lander y las apetencias y la posibilidad económica, son más o menos tiempo, pero no tienen una televisión autonómica cada lander. Entonces sí que parece un problema, que es el problema que a mí me cuesta explicarles y entrar, porque entonces todo el mundo piensa que hay la subjetividad de mi nacimiento y de mi vida en Cataluña, ¿no? Yo no sé si hicimos bien o hicimos mal, pero en el año 81, quiero recordar, por unanimidad parlamentaria en el Congreso de Diputados en Madrid y en el Parlamento catalán se aprobó que Cataluña era bilingüe. Esto está así. Creo que sería muy difícil eso intentar cambiarlo. Si hay dos idiomas, tiene que tomar el responsable de un gobierno las medidas para que uno de ellos no esté en una posición muy complicada y desista. Hoy, si no se estuviera televisión autonómica pública en Cataluña, no habría televisión prácticamente en catalán en Cataluña. Porque encima las nacionales no podemos desconectar ya. Esto nadie ha hablado de ese tema, pero desde que estamos digitalizados no tenemos desconexiones regionales. Omitimos Alta España a la misma hora todos. Solo tiene desconexiones regionales, el múltiple es que tiene un espacio enorme de ocupación de la pública, las privadas no podemos. Entonces, quiero decirte, yo creo que realmente la protección o el cuidado, no quiero usar palabras complicadas como protección o desarrollo, sino la coexistencia de dos lenguas, quiero decir, que son una coexistencia real. Yo puedo decirles que realmente, sé que tenemos que ser sorprendidos, pero en el mundo del libro, donde no se ha forzado nada, donde hemos sido muy cuidadosos, los editores de siempre pactar con la Generalitat una política de no imponer nada. Hubo un pacto con el libro el día que se inaugura la Generalitat en los años 80, de que los editores en español que editamos en Cataluña apoyaríamos toda medida de apoyo a la edición de libros en catalán, siempre y cuando no fueran ni perjudiciales ni negativas para el libro en otros idiomas, especialmente en español. Esto se ha cumplido escrupulosamente, no tenemos ningún problema los editores. No sé si ustedes se sorprenderán, pero a mí cuando me lo miro con tantos años de perspectiva, me sorprende que de Stieg Larsson hemos vendido en Cataluña el 37% de los libros en catalán. Esto es un idioma de normalización de dos lenguas absolutamente perfecto. Sin ningún problema, nadie se ha quejado, ni la viuda de Larsson. Y mira que estos están todo el día peleándose entre la viuda y los hermanos. Ninguno nos ha dicho nada. Ningún librero se ha quejado, ningún españolito se ha quejado, ningún catalanito se ha quejado. Quiero decir, no es igual en todos los casos la combinación de los dos idiomas. Hay medios como en el cine, que es mucho menor que en el libro, medios donde es más alta como la radio, bueno. Pero yo creo que realmente la tele tiene que haber algo, el que quiera tiene que poder ver algo de tele en catalán, ¿no? Ahí, a partir de ahí, yo creo que no tienen sentido las televisiones autonómicas, y visto como lo he visto, que creo que para esto yo pensaba que lo hacían, las múltiples de televisiones estatales, o sea, de televisión española, sí permiten desconexiones regionales. Creo que sí que deberían haber dentro de estos múltiples desconexiones con informativos locales muy potentes desde la televisión pública.
Pues vamos a finalizar con dos preguntas muy diferentes, una probablemente más fácil que otra. Carlos Robles Piquer dice, ¿qué piensa el señor Lara del libro electrónico y su efecto sobre la industria editorial? Y Dolores Castro dice, ¿qué valoración le merece que el Gobierno le niegue la refinanciación de su deuda al alcalde de Madrid, aquí presente, y que, sin embargo, autorice al presidente de la Generalitat para mantener su deuda a cambio del apoyo de CiU? No, la primera no es que sea fácil, es que sea algo. De la segunda solo sé que tanto el excelentísimo señor alcalde como el honorable presidente de la Generalitat son amigos míos. Con lo cual yo les autorizaría todos los dos, lo que ellos pidieran. Pero bueno, quiero decir, en el tema del libro electrónico se le puede decir algo. Yo creo que si sabemos hacerlo bien, el libro electrónico es una gran oportunidad para el libro. Todo lo que sea permitir llegar a más gente y a mejor costo y más barato el libro es buenísimo para el libro. Y no lo digo con la boca pequeña. Nosotros en estos momentos, junto con Random House, con Dadori y con Santillana, hemos creado Libranda, que es una distribuidora de libro digital, donde ya hemos colgado 2.000 libros digitales nosotros. El mayor operador en libros digitales que más ejemplares está vendiendo de Libranda y en global del libro digital es la Casa del Libro.com, nuestra librería en la red de libro físico, que también vende ya el libro virtual. Las cifras son muy pequeñas, esta es la realidad. Quiero decirte, estamos en ello, creemos en ello. Creemos que es fundamental el acabar con la piratería. Vuelvo al ejemplo que dimos antes, es muy difícil. Se nos reclama que no hacemos un modelo de libro virtual real para el público. No hay modelo posible contra el modelo cero. No hay modelo posible contra el modelo pirata. Que un señor que no paga a los proveedores, como es el autor, lo vende cero, a ver cómo compites con eso, ¿no? Es decir, lo primero es que hemos de ver que esta ley se apruebe y que pues, sea operativa y que la justicia se aplique aceleradamente con esa ley, ¿no? Yo creo que a partir de ahí vamos a encontrarnos en un plazo de tiempo, y ahí es donde menos voy a hablar, porque el tiempo, a ver, lo que era antes en largo plazo, ahora es la eternidad. Lo que antes era, los ciclos están yendo a una velocidad tremenda. Voy a hablar de 3 años, es a largo plazo, a 1 año es a medio, y corto es hasta 10 minutos ya, por cómo cambian las cosas, ¿no? Pero en un plazo de medio plazo, prudente, yo creo que nos podemos encontrar perfectamente con que el mercado del libro esté 70-30 en papel y 20-30 ya esté en el electrónico. Lo que también creo que esto sea lo bueno, que ese 20-30 no vendrá del papel todo. Vendrá la mitad del papel y la mitad vendrá de nuevos lectores. O al menos es lo que yo deseo. Y lo que creo que tenemos es ser capaces todos juntos de trabajar para conseguirlo. Porque es la manera de ir creando y sumando más lectores. Y no creo que esto sea el año que viene, pero tampoco sea dentro de 25 años. Y al final, hemos de tener en cuenta que aquí no solo está el tema de costo y de tecnología, sino está el tema de hábitos. El libroamante quiere el libro, que lo conserva, lo guarda, adquiere biblioteca, no quiere tenerlo en la nube, lo subraya, lo lee, la erótica del papel. Todo eso es muy complicado cambiarlo tecnológicamente. Si vamos ya a muy largo plazo, no tengo ni idea. Hemos de estar a la guay, no oponernos a lo que sea bueno para el público. Creemos que es bueno esto, que realmente el libro electrónico, manteniendo al autor la misma retribución que tenga en el libro real, puede valer menos de la mitad de lo que vale el libro real para el lector, lo cual es bueno, porque es bueno para todos. Pero este proceso se ha de hacer bien y necesitamos ineludiblemente a la Administración, al Ministerio y a los legisladores y a los jueces, que también entiendan un poco la aplicación de la ley, ¿no? Señora ministra, ¿quiere usted decir algo por alusiones? No.
Muchas gracias, don José Manuel. Ha sido muy interesante. Perdón a quienes se han preguntado y no he podido trasladar sus cuestiones. Don Francisco Román, presidente en España de Vodafone, que ha hecho posible el foro de la nueva comunicación, va a despedir este acto. Muchas gracias, José Luis. Bueno, función del patrocinador es que